Hey, nosotros somos Cross Platform Media, yo soy Alfredo. Y yo, Luis. Y en esta ocasión tenemos yo estaba desarrollando un tipo de presentación sobre la idea de la relación lo que ocurre cuando se trata de adaptar una película de basada en un videojuego, ¿no? Ah, y algunas de las cosas son medias obvias, pero hay algunas que hasta que no las, no las vemos con calma, pues no notamos algunos patrones un poco más claros. Así que simplemente ver cómo funciona esta presentación más como una discusión. Ah, y pues en el futuro, pues no sé qué vaya con ella, pero en el presente, pues vamos a discutirla entre nosotros. Y obviamente, pues han sido bien pocas, si es que decimos ninguna, a excepción de recientemente Detective Pikachu, que las películas de videojuegos han tenido algún tipo de éxito notable, ya que aún así con lo grande que es Pokémon globalmente, pues el éxito no fue tan grande como quizás tenía potencial de ser. Pero vamos a regresar al comienzo y vamos a hablar sobre cuál es el problema en sí con el basado en los videojuegos. Y entonces, la primera película de por sí ya saben cuál fue. Um, y esto pues es, no desde, al ver la primera película que es Super Mario Bros., no necesariamente uno puede apreciar inmediatamente cuál es el problema, porque Super Mario Bros. Es una buena idea para una película. Ujú. Es una franquicia que es enormemente, en los videojuegos no hay ninguna equivalente en cuestión por lo menos en reconocimiento. El público reconoce y sabe que es Mario Bros. Aunque no hayan jugado los juegos. Así que aquí decimos el problema en este caso con estas películas, pues es mayormente, además de que en la época que muchos problemas vienen de la época que fueron seleccionadas o desarrolladas. Pero el problema aquí mayormente es con el material original, ¿no? Que cómo fallan en adaptar pues las ideas del juego. Sí, pues en el caso de Resident Evil, por lo menos yo puedo ver. Sí, Para ese tiempo todavía Resident Evil me parece que no estaban los juegos de acción. Eso fue para el tiempo que estaban todavía los. sí, sí. Y tratar de llevar ese estilo de. O sea, hicieron una película de acción cuando el Resident Evil todavía no era una serie que se consideraba por su acción. Tema Y. de suspenso. Y eso Exacto. tenía que ser. Y aquí por lo menos esta primera película comparte un poco más de elementos con los juegos de esa época. Pues es como una mansión y es como que habitación por habitación, peligros y Sí. etcétera. Pero aparte de eso, pues era como que un grupo muy grande y la historia completamente se va convirtiendo en algo completamente diferente. Y más en las secuelas. So, Y también está la cuestión quizá de como el equipo que trabajó en la película, pues el director es el esposo de Mila Jovovich, ¿verdad? sí. Entonces como que siempre, Ape- obviamente ella es la estrella principal, pero que todo giraba alrededor de ese personaje de ella que ni siquiera era parte del universo Resident Evil. Y eso no Sí. necesariamente es malo, que añadan elementos nuevos. Y el caso de Resident Evil es bien parecido al de Super Mario Bros. En el hecho de que es una película que es una franquicia que es perfecta para hacer una adaptación en Ujú. sí. Sería perfecta si la hacen de la forma correcta, utilizando más suspenso y muchos de los elementos de la historia en sí, de la franquicia. Que pues es una de las cosas que hace la misma en videojuegos tan popular. Ujú. Y pues obviamente estos fueron algunos de los casos, pero también vemos las que logran adaptar el material un poquito más correctamente. Pero entonces surgen otros problemas. En este caso, fue a propósito que elegí dos propiedades que son de la misma compañía, porque pues son bien similares en todos los aspectos casi, incluyendo el hecho de que una es derivada de la otra.
Pero en este caso yo diría que la adaptación en sí de las ideas, del concepto está correcta. En Prince of Persia básicamente no es como que no se inventaron una excusa para colocar este personaje en ese lugar. No, todo el lugar pues, existe como existe en el juego. La idea ¿cómo se llama? El puñal este del tiempo, etcétera. Todo eso existe dentro de la película y está representado, yo diría que bastante bien. El problema con Prince of Persia en sí es más como que es parte de la máquina de producción de Disney, específicamente con el equipo de producción de Jerry Bruckheimer, que se llamaba, que desarrollaron The Pirates of the Caribbean. Y ustedes saben que más adicional a la primera, no todo el mundo, las secuelas fueron pues, perdiendo el mismo sentido que tenía la primera. Y después también desarrollaron películas como Lone Ranger y eso, que esa es más parecida al caso de Prince of Persia. O sea, que la idea está ahí, pero como que dan un giro que al resto de la historia que no necesariamente es coherente. En este caso, todos los personajes no parecen con excepción de uno de ellos, no parecen que son del área, de la región, de Prince of Persia. Y también el vocabulario, etcétera, es más como si fuera moderno. Y cosas así, muchos elementos que ni siquiera hacen sentido dentro del concepto. Y pues como que pues, le van restando, se van acumulando y le van restando. Y lo mismo con Assassin's Creed. En Assassin's Creed pues la idea está adaptada correctamente. El problema es simplemente, es que con Assassin's Creed yo diría que es hasta más difícil porque para mí la historia de Assassin's Creed es de por sí bien difícil de entender y de agarrar qué es lo que hace de ella especial, porque en sí los videojuegos pues se toman libertades en hacer lo que quieran. Y pues en ese caso pues como que no supieron crear como que una historia interesante pues, utilizando esos conceptos. Pero en sí los conceptos están ahí presentes. No es como que los convirtieron en otra cosa como hicieron con Sí. Mario Brothers o Resident Evil. Y esta también tiene un poco de lo que tú mencionaste, ¿verdad? Porque entiendo que el personaje de... ¿Cómo se llama él? El de X-Men. Anyway, el El actor actor, principal. sí. El personaje creo que se supone que es un español o algo así. Ah, en caso ahora mismo no estoy seguro porque sé que en el caso de Assassin's Creed ellos pueden tener descendencia o etcétera, que Ah, pues, bueno, ellos sí, saben que también. su versión moderna no necesariamente está relacionada con su versión pasada Ujú. directamente. Digo, lo están, pero Sí, no necesariamente tienen que ser completamente equivalentes. Ahí por eso, las ideas están del Animus, es que se llama la máquina y sí. todo eso. Las ideas están ahí, pero no lograron desarrollarla correctamente. Um, pues sí, como mencionamos, algunas de las películas que han sido las películas antes de Detective Pikachu que lograron tener algún éxito moderado fueron estos son un ejemplo. Mortal Kombat es como la segunda película que desarrollaron y aún así es una de las mejores reseñadas al día de hoy. Ujú. Y pues eso es sorprendente. Y Tomb Raider, en este caso utilicé la más reciente porque es la mejor reseñada también. Pero la que más dinero ha logrado recolectar es la versión de Angelina Jolie. So que también por eso la incluí, por lo menos una de las versiones aquí, porque pues en adición a estos casos y recientemente, como mencioné, Detective Pikachu, pues no hemos visto películas en sí que haya tenido mucho éxito. Y estamos hablando mayormente también de películas live action. Mm. Hay animadas, como hay un millón de versiones de Pokémon animadas, etcétera. No las estamos incluyendo directamente, excepto pronto hablaremos de algunas de ellas, pero aquí en este caso pues estamos hablando más de como que de la adaptación live action, que usualmente es más complicada que animada, porque animada pues usualmente es más directa. Sí. Y pues aparte de estas dos películas, Rampage creo que tuvo cierto éxito para el tipo de película que era. ¿Qué otra fue la que yo escuché que también como que pues
según el tipo de película que eran, pues, pues hablando de animadas, pues Angry Birds y eso, pues también tuvo un éxito moderado, considerando que ya la marca de Angry Birds pues ha disminuido su popularidad y pues de por sí ellos cuando lo empezaron a desarrollar lo más seguro esperaban mucho más, pero no ahora. Entonces vamos a ver una lista de entonces de todas las películas que han sido desarrolladas live action. Aquí están incluidas algunas que vamos a ver en un poco cercano, en el futuro cercano, pero esta es la lista mayormente de si no se queda alguna que es directo a. Hay algunas que sí que son directo a DVD o cosas así que no necesariamente están incluidas aquí. Pero como mencioné, Mortal Kombat es la cuarta película y aún así es una de las mejores reseñadas. Um, ¿Cuál otra película tú puedes de aquí? Pues, lo que yo puedo señalar de aquí es que aquí hay una combinación. Hay algunas películas que sí la selección ha sido correcta, como que esto sería una buena idea para una película. Hay otras películas que han sido como que, ok, esta propiedad, no entiendo por qué. Pero, ¿qué película sí sobresale para ti? ¿Alguna? Street Fighter sobresale y no necesariamente por las mejores razones, porque esa es memorable como Mortal Kombat, pero no necesariamente porque es una excelente película, sino por, más como dicen, por los memes. Y Raúl Juliá, que es el personaje que siempre ha destacado, quizá por el tipo de persona que era Raúl Juliá, tomó el personaje más serio que los demás actores, quizá, no sé. Pero siempre las personas recuerdan el papel de Bison que hizo. A Este, mí aquí resalta un poco House of the Dead, porque recuerdo que la vimos ya en el cine y fue que me arrastraron a mí a ir al cine porque ¿Nosotros la vimos? la vimos un grupo de la escuela. Por eso es que a mí me arrastraron con ustedes porque estamos, no sé por qué estábamos por ahí, salimos. Yo Creo creo que que sí, íbamos a ver como otra que película quizás. Y como estaba llena o no sé qué fue lo que pasó, que terminamos viendo entonces House of the Dead. A sí, pesar de que había si no mucha fuera gente en por eso, contra. Había mucha gente en contra de hacer, pero pues, ya como habíamos que, salido y era el tiempo de escuela. como que me llega algo a la mente Estábamos juntos, so, no importaba qué era lo que que hiciéramos. So. era algo de una isla, que había una fiesta y algo Sí, así, porque ¿verdad? House of the Dead tú sabes lo que es el juego, ¿no? Y la película en sí era una película igual que todas las otras de esa época de teenagers o algo así Sí. de horror y como copiando ese estilo, pero desastrosamente. Y no tenía, pues yo diría que no tenía nada que ver con la propiedad de House of the Dead en sí. Hay otras que no necesariamente es que sean buenas, pero yo cuando tengo un recuerdo como que me gustaron un poco, por lo menos las pasé. Por ejemplo, Max Payne. Yo recuerdo haberla visto y me parece que por lo menos me entretuvo. Para aquella época. Para aquella Yo época. creo, estoy seguro que si la ves de nuevo. Probablemente. The Life fue otra. Dead or Alive, sí, a mí me gusta la idea de la química entre las muchachas y la interacción entre ellas. El problema es el resto, todo el resto. Pero esa idea de tener una película que sea basada en las interacciones entre estas muchachas que son diferentes, pero están peleando, etcétera, eso me encantó, sí. Silent Hill es otra que me parece que en su tiempo me gustó. Sí, esa yo diría que también está en el borde de O sea, que para lo que producían en esos tiempos, por lo menos era pasable. Sí, sí, exactamente. Estaba ahí en el borde por lo menos se puede ver. Tekken recuerdo haber visto partes y no, no tuve esa misma impresión. Quería ver las de Hitman, pero no las llegué a ver. Y las de Angelina Jolie de Tomb Raider realmente no recuerdo mucho. Este, Probablemente para ese tiempo, pues, me gustaban, pero no Tengo otra necesariamente. anécdota de la de Angelina Jolie y tiene que ver también con con la escuela. Sí.
Pero en este caso en el crucero. Tu memoria es mejor que la mía. En el crucero, ¿te recuerdas el crucero? Sí. Pues en el crucero, pues estamos cansados y vamos a tomar una pausa y vamos a ver una película, ¿no? En el cine del crucero. Y la película era la segunda de Lara Croft Tomb Raider, The Creator of Life. Yo creo que duré como 15 minutos hasta que cuando me dormí. Porque estaba tan cansado después de todas las actividades de crucero y de vacaciones. Y cuando pues estaba ahí oscuro y qué sé yo, y cuando de repente estamos ahí, pues yo me quedé dormido, me levanté, no recuerdo ni cuándo ni cómo, si ya se había acabado, si iba a acabar, o había pasado un tiempo y dije me voy porque me quedé dormido. No recuerdo ni qué ocurrió. O ya yo estaba dando otra película o algo, ni recuerdo qué pasó específicamente. Yo sé que me dormí y pude por lo menos tomar una siesta durante ella. Y nunca la vi completa. La primera también he visto partes, pero nunca me dio con... O sea, cuando estaba en televisión o algo así, nunca me daba con, Bueno, esa como con yo verla recuerdo que entera. las vi las dos, pero no recuerdo mucho. Mi memoria viva de ese crucero fue otra película, pero no era de videojuego, la de Hulk. Que esa Ah, sí, fue sí, fatal. sí. Yo recuerdo, esa me recuerdo verla también ahí. Ah, sí. Este, Y pues en camino tenemos Sonic the Hedgehog y Monster Hunter y otras como Uncharted, etcétera. Y hay muchas en desarrollo, supuestamente, cosas hasta como Tetris, que es como que... anyways, pero vamos a pasar entonces al próximo, que tiene que ver con eso. La selección de la propiedad que vas a adaptar, ¿no? Este es uno de los mejores, no principales, pero primero, comenzando, pues, esto definiendo el origen de los errores, ¿no? Si vas a hacer, por ejemplo, en el ejemplo de Need for Speed, ¿qué característica específica del juego de Need for Speed tú crees que es necesaria? pues obviamente, Mind- lo primero es los carros. los vehículos. Allá de eso, ¿qué más tiene específicamente Need for Speed que sea como franquicia diferente Y a la cosa también, específicamente en el videojuego? para el tiempo que salió esa película, yo creo que Need for Speed todavía era simplemente carrera, no estaba esto de las No, historias. esto fue hace poco. Esta película es hace poco. Este es el de Breaking Bad, del actor. Sí, Eso no fue hace tanto, fue hace, ya va unos años, pero ya pero estamos, ya ya, para ¿sabes? eso, Ya había pasado, ya Need for Speed estaba en decadencia también la franquicia mm, en videojuegos. O sea, ya había pasado todo el ciclo de la vida de Need for Speed también. quizá dijeron, pues, Fast and the Furious es Eso, exitosa, vamos a adaptar esta otra serie para tener una excusa. esa es la idea, esa es la idea, esa es la razón correcta. Pero, y es posible porque uno de los videojuegos, lo que es Underground y eso, y The Run eran bien inspirados en Fast and the Furious de por sí. Ujú. So es como que cuál vino primero. Y ya también los Need for Speed, Need for Speed es esta. Fast and the Furious abandonó pues, la idea de que sean de carreras o de vehículos. Ahora es más como Mm, superhéroes. So, una película sí. como esta sí haría sentido en parte. Pero si tuviera presupuesto y talento detrás de ella y las ideas correctas, como que volver a traer algo así. Pero ese no fue el caso, obviamente. Fue un Ujú. presupuesto bien pequeño. Y vamos a decir, Call of Duty se ha mencionado y otras franquicias así se han mencionado como que para adaptarlas en películas. Y creo que está en proceso también, o por lo menos han intentado en ocasiones. Pero qué característica específica, a menos que sea un juego específico como Modern Warfare o algo así. Como Modern Warfare o Sí. algo así, que tiene una historia que la gente recuerda un poco más. Pero a pesar de eso, sería igual que cualquier otra película en este género. En el Sería caso bien. de Call of Duty, en Estados Unidos hay se me fue la palabra de la mente. Ah, ahí la tenía en la mente y se me fue. Hay una cultura de esto de lo militar y lo militar es bueno y toda esta cosa. Y las películas relacionadas con ese tema, pues usualmente son exitosas, pienso yo. Simplemente con hacer una película militar y ponerle el nombre, pues quizá piensan que ya va No, a ser yo creo que en este suficiente. caso sería por utilizar la marca Call of Duty en sí. Ya que pues tan exitosa en la forma de videojuegos.
pues tratar de sacarle también en otros aspectos. Pero es bien difícil sacar una historia específica que tú puedas decir, eso es Call of Duty, ¿sabes? Que no sea simplemente, pues es otra historia de, pues otra historia de guerra, ¿no? Sería bien difícil decir, pueden hacerla y pueden hacerla bien, pero de por sí sería bien difícil decir, oh, es buena porque es Call of Duty, ¿sabes? No va a existir ninguna relación necesariamente. Sí. Porque, pues, la idea aquí que quiero llevar es que, pues, el IP tiene que ser, pues, la propiedad tiene que tener características bien específicas que tú puedas entonces utilizar para adaptar una idea en una historia nueva. Pasando a la otra página, entonces, pues, aquí está hablando de cuál es el proceso de adaptación de entonces la transferencia de trabajo en historia al cine. Se asume que la implementación de cambios para optimizar el uso en el nuevo medio. Obviamente, vamos a decir, vamos a hacer ejemplo del MCU, ¿no? Del universo cinemático de Marvel. Y vamos a comentar de cómo, pues, ellos utilizan las historias, los personajes clásicos que han estado en los cómics por muchos tiempos, pero hacen muchos cambios para que sean adaptados pues, a lo que es la historia que están contando. Y no solamente eso, al medio y al mundo presente. Así que, ¿sabes? Que no es que simplemente tomen la idea también y la utilicen idéntica en un videojuego, pues tampoco va a funcionar así. Es como muchas de estas películas, incluyendo House of the Dead, tienen escenas como si fueran imitando el juego. Y Doom también. Y eso Sí. no necesariamente es lo ideal, a menos que sea un tipo de película específica, que sea una comedia o algo, tú puedes integrar eso como parte de, pues, de la parodia, etcétera. Pero si es una película que se supone que sea seria o de acción, pues no, es incoherente que hagas ese tipo de relación, ¿no? Entonces, pero también el problema con adaptar es que viene con unas expectativas. Ya las personas que son fanáticos de esa propiedad, pues tienen unas expectativas de lo que debe ser esa propiedad. Pues, exactamente eso, que ahí tú tienes que tener más cuidado, o por lo menos tienes que tratar de ganar ese grupo de nuevo, si no eso va a ser parte de la discusión negativa que vas a rodear la película. Y especialmente que ahora hay un problema que con esto de las redes sociales, quizás es un grupo bien pequeño que está haciendo cosas, hablando cosas negativas, pero se amplifica, se siente que es un Sí, grupo mayor. sí. Este, Especialmente cuando está trending o cosas así, me parece, aparenta ser como que discusión pues de todo el mundo. y eso que tú mencionaste también es importante porque yo diría que parte del éxito que ha tenido Marvel es porque han sabido adaptar el material a la actualidad. Porque muchas de esas historias originales son clásicas y en su tiempo marcaron, pero si tú las miras ahora con la mentalidad que nosotros tenemos ahora, a veces hay cosas que no hacen sentido, cosas que son medias estúpidas. Sí, ¿no? Y no solamente eso, sino como que muchas de las películas, hay muchas películas que como que quieren continuar existiendo y por eso es que algunas se hacen, toman lugar en los 90 o en los 80 porque quieren mantener el mundo como era y no tener que explicar ciertos elementos del mundo moderno como son los celulares, las comunicaciones, etcétera, porque eso es más difícil en ocasiones entonces explicar la trama Sí. si están envueltos esos elementos. En parte me gusta lo que hicieron con Spider-Man específicamente, pues también se siente como un joven moderno. No se siente como que, y eso puede ser de desagrado a algunas personas que no se ven identificados con él porque pues no son como ellos eran cuando eran jóvenes, pero sí lo son como los jóvenes de ahora. So, para mí es bien interesante que hagan ese tipo de adaptación. Estoy hablando tanto que se me enredan las palabras. Vamos pasando entonces, para hacer una buena adaptación entonces tienes que estar consciente de qué es la trama y cuál es la diferencia entre la trama y la historia. Pues yo creo que eso es algo que se pierde bastante.
Porque la trama es, aquí una definición, pero voy a explicarlo yo mismo. Es un concepto referido al conjunto de acontecimientos de una historia, ¿lo es? Está refiriéndose a algo que viene de la historia, pero que no es la historia, según el orden causal y temporal en el que ocurren los hechos. Esto es lo que, en otras palabras, es acción y reacción. Eso es la trama. Esto ocurre, la película es sobre esto y resulta en que estos personajes son estos. No, Ujú. esa es la trama, no es la historia. La historia es toda la historia en sí, todos los eventos que ocurren. La trama es los eventos específicos que son los más importantes. Ujú. Y que son los que te mantienen ahí pegado y quieres ver todo lo que pasa en la historia. Exactamente, pero muchas veces puede ser, pero ni siquiera tiene que ser tan importante. Tienen que ser interesantes, pero no tan Ujú. importantes, porque pueden ser bien simples. Un ejemplo para ver la diferencia de, pasa a a la otra página. Aquí vamos a decir, las personas, es el chiste cliché, pero, y a mí voy a decir que me gusta Avatar. No es como que estoy completamente negativo en contra, pero las personas supieron identificar correctamente que en Avatar la trama es casi idéntica a una película como Pocahontas, ¿no? Si tú vienes y tomas todos los elementos básicos o esenciales de las dos películas, son prácticamente idénticos. Ujú. Pero la historia también sigue siendo similar por el hecho de que después de que la trama es la misma y es tan parecida y de por sí una está basada en la otra, pero en la historia ocurren ciertos elementos en una que no ocurren en otra, etcétera, porque obviamente eso es lo que los hace diferentes. Obviamente en este caso la historia también es bastante parecida de ambas, pero hay muchos elementos obviamente que no están, son lugares completamente diferentes, etcétera. Pues, ciertos objetivos son diferentes. Pero de las personas en este caso supieron identificar que había algo parecido aquí. Y vemos la diferencia entre la trama es prácticamente idéntica. Pero si vamos al caso de los videojuegos, pues te voy a preguntar a ti, ¿cuál es la trama de... No de Mario Odyssey, porque esta es la imagen que utilicé porque era la más bonita. Pero debemos decir de Mario Brothers tradicionalmente, de Super Mario Brothers. ¿Cuál es la trama tradicionalmente? Tradicional, Bowser captura a la princesa y hay que ir a rescatarla. Exactamente. Esa usualmente es la trama. ¿Cuál es la historia de Mario, Super Mario Bros? Y esta es un poquito, puede ser un poco más difícil, pero vamos a ver si tú la sabes. De Mario Brothers, el primer juego. Pues O, tradicionalmente. Igual que como la trama es una cosa, ¿cuál es la historia entonces? pues, yo diría navegar por los diferentes mundos y tratar de sobrepasar los obstáculos que Bowser te Perfecto, envía. perfecto. En el caso de los videojuegos es diferente porque hay un componente de jugabilidad. Y eso convierte la historia en algo diferente que es en las películas. La trama es, la historia en Super Mario Bros. No simplemente que rescatar la princesa, etcétera. Cada salto, cada movida, que eso es parte de se convierte en parte de la historia mientras tú la vas desarrollando tú mismo mientras la Ujú. juegas. Y eso es lo que hace bien diferente los dos medios, ¿no? Y eso es algo que hay que tener en consideración al hacer adaptaciones, de que hay ocasiones que la jugabilidad no va a ser paralelo necesariamente, o va a estar atada perfectamente con la trama, con la historia y con la trama. Incluso, ajá, incluso hasta con el resto de la historia. Puede haber, puedes pasar a la otra página. Sé que estamos yendo más rápido ahora, pero puede haber lo que les mencionan como ludonarrativa, o la disonancia ludonarrativa, que es que, como aquí dice, la relación entre ambos, pues, es opuesta. O sea, no existe falta una coherencia entre la narración y la jugabilidad. Estoy usando el ejemplo de Uncharted porque también esto es algo que es un poco trillado, este término, y cuando lo utilizan en jugabilidad, no necesariamente es tan relevante porque los videojuegos son videojuegos, o tiene que haber alguna jugabilidad.
Es imposible que tú no exista ese conflicto en ocasiones. Pero como videojuego y como usuarios, pues debemos perdonarle ese hecho por el hecho de que pues puede producir un mejor videojuego a pesar de ese hecho. Pero en el caso de las películas, pues hay que tener en consideración de que pues ese conflicto no sea adaptado idénticamente, o sea, que no traigan ese conflicto consigo sin estar conscientes del mismo. Y como mencionaba, que utilizó un short en la foto porque es uno de los ejemplos que utilizan de que él, pues la mayor parte del juego, no la mayor parte, pero gran parte del juego, como la mitad del juego, la pasa eliminando soldados, no soldados, pero pues enemigos, y que no necesariamente son parte de la historia directa. Es simplemente porque pues hay algo que hacer, tiene que haber un obstáculo en este escenario. Y eso pues hay que tener consciente de eso al hacer una adaptación al cine, porque no necesariamente es un elemento que debes llevar al cine, porque si no sería casi un psicópata, porque estaría matando a cualquiera simplemente porque está en el medio. Eso es lo que iba a mencionar, que si tú analizas, exacto, él parece un psicópata, pero cuando si tú sacas el juego de la historia, los cutscenes y todo esto, pues él se supone que es como que un tipo héroe, un aventurero que está Sí. buscando tesoros y cosas, y las dos cosas a veces quizás no, no empatan tan bien. Ajá, no empatan, pero en el caso del juego no tienen, porque pues, tiene Sí. que haber una jugabilidad y no es algo pues que uno lo considera tanto Ujú. en ese momento. Y con el aspecto de diversión, pues uno puede aceptar eso. Sí, y los videojuegos son más como que más que la suma de sus partes, ¿no? Todo se Ujú. combina en una sola cosa. No que las películas no lo sean, pero tienen menos elementos, porque no tienen Ujú. la jugabilidad. Um, ¿Dónde me quedé de la específicamente? Yo sé que la narración iba a mencionar. Ah, no, sí, sí, es un ejemplo específico. En Iron Man 3 hay un momento que Iron Man está pues vamos a decir, en la base secreta, por decir así, de su oponente máximo en esa película. Y cuando está tratando de escapar con los henchmen, no sé cómo dicen en español. Dicen los um, secuaces. Cuando está tratando de escapar de ellos, hay uno que después que él ataca a otro, dice, voy. No, como que dice, me voy. Está bien, síguelo, porque en realidad no quiero que me pase lo mismo. O sea, y como que en ese caso fueron conscientes de que en ocasiones como que las películas mismas también sufren de eso, de que pues simplemente están combatiendo porque sí. Y en este caso me gusta ese ejemplo específico de que es como que no, en este caso vamos a notar que alguien que quizás no está envuelto directamente en este conflicto va a decir, wey, a mí no me importa, en realidad me voy. Sí, lo traduje bien, secuaces. En ese caso, el secuaz dice, a mí en realidad esto no me importa. O sea, esto es un trabajo, me voy. Y muchas veces en estas historias no toman en consideración eso. Pues, eso es un problema, ese es el problema en sí en cuestión de historia, trama, adaptación de esos elementos. Otro problema bien grande es las personas encargadas de adaptar. Tiene que haber un talento específico envuelto. Y si vemos aquí en esta gráfica, 9 películas de aquella lista que no es tan extensa en calidad. 9 de esas películas son dirigidas por Paul W.S. Anderson. ¿Y cuántas otras? 10 películas. ¿Cuántas dicen cines? 6. 6 en cine de U-Ball. O sea, estos dos individuos, aunque Paul Anderson, pues, es la que de los más éxitos que tenía, pues, fue el que dirigió Mortal Kombat. Pero Eso, luego, eso no lo sabía. sí, eso también fue pues, el detalle que yo dije, wow, espérate. Ya veo la razón por qué lo eligieron a él para otros proyectos, pero pues no ha tenido la misma consistencia que tuvo originalmente, vamos a decir. Y de por sí Mortal Kombat pues es pasable, pero no es como que sobresaliente. Um,
pues, ¿cuántas películas de Resident Evil? 6 películas de Resident Evil Resident nada más son Evil. 6. Sí. So que en realidad, pues las otras 3 son Dead or Alive, Monster Hunter. También de Dora Live. Sí, también fue. Sí, ¿no es? Este detalle, por eso quería por lo menos llegar a este detalle también, porque es algo que no necesariamente consideramos cuando estamos haciendo este análisis de cuál es el problema. Todas estas películas, 9, más las 10 del otro, 19. O sea, demasiadas películas para estos dos individuos que no han mostrado en realidad ser sobresalientes específicamente Vivo Ball, que es un caso más específico todavía, que sus películas, el propósito no era ni siquiera ser buenas películas. Eso iba a mencionar también, que él ni siquiera quizá tenía respeto por el material original y pues simplemente estaba haciéndolas por hacer dinero. Hay una cuestión ahí las cosas de los impuestos y todo eso, ¿verdad? Sí. Los créditos que le dan por filmar en ciertos países. Sí, y el hecho de que también es un individuo controversial que pues lo hacía por hacer, porque quiere hacerlo y porque le da, y pues por llamar la atención. Sí. Ah, y pues lo más reciente que escuché que sí ha tenido cierto éxito con su restaurante o no sé si son varios, pero la última información es que estaba trabajando, tenía su restaurante y que sí era, sí, que sí había tenido suficiente éxito con el mismo. Así que, y creo que sí seguía haciendo películas, pero que eran como directo a DVD y cosas así. Pero, pues, esto es un ejemplo, este es solo un ejemplo de las otras películas tampoco, muy pocas han tenido como que un director que por lo menos se haya aprobado en algún proyecto anteriormente. Así que esto obviamente es uno de los problemas más, también, más influencia tienen en el éxito de los proyectos. ¿Tú crees que quizá también los estudios, pues pensar quizá, esos son películas de videojuegos, dásela a cualquier persona y para salir del paso? O No sé, los estudios, algunos jefes de estudio y cosas, las historias son infinitas de cómo es que funcionan, que ni siquiera hacen sentido en ocasiones, pero uno pensaría que la idea es hacer dinero, ¿no? Entonces tú quisieras tener talento para que entonces, pues, generen mucho más recaudos. No sé, ¿cuál es la idea entonces? Yo creo que es falta de familiaridad también. Simplemente no las entienden. Y también. sí, como ocurrió con los cómics por mucho tiempo y como en ocasiones todavía ocurre. Siempre si no lo entienden, pues quieren tener sus ideas, implementar sus ideas sin entender en sí. Pues este es el caso, obviamente, ya muy famoso recientemente. Quizás esto es un vivo ejemplo de lo que tú estabas hablando ahora Exacto, mismo. sí, muy bien. En este caso, pues ya estamos llegando a la implementación porque el concepto de Sonic es sencillo. Es una criatura azul, pero al hacer la adaptación pueden ocurrir situaciones como esta. Y aquí hay una cita de una entrevista que hubo con Tim Miller, el productor, porque él es el dueño de la casa productora y de efectos, que yo creo que está a cargo del proyecto. Y que obviamente él fue el director de Deadpool 1, pero por algo yo creo que hubo conflicto también en aquella ocasión para la secuela. Esta es una cita, él dice, yo no creo que Sega estuvo contento sobre la decisión de los ojos. Pero estas cosas dices, se va a ver raro si no lo hacemos. Pero todo es una discusión y esa es una meta, cambiar lo necesario y mantener fiel al resto. Se mantuvieron fiel a que es azul. Porque el resto lo cambiaron completamente. Tiene zapatos rojos. Ajá, es una criatura azul y tiene zapatos rojos. Porque el resto, los personajes todos los cambiaron y el diseño, etcétera. Y aquí el conflicto de Sega mismo en ocasiones ha expresado como que tratando de distanciarse de la película. Porque pues como que no quieren estar relacionados necesariamente a pesar de que hicieron este acuerdo. Y eso también es culpa pues, de los dueños de la propiedad también.
O sea, que estar simplemente firmar un contrato con alguien y para lo mismo, para hacer dinero y no necesariamente velar directamente por el interés de la propiedad. Ujú. Algo que yo espero que pues, Nintendo tenga cuidado ahora de que no cometa el error que hizo Marvel inicialmente de vender sus propiedades a cualquiera y ahora tener que recuperarlas. Eso iba a mencionar que pues ahora el proyecto de Super Mario que está desarrollando Illumination Entertainment, supuestamente Shigeru Miyamoto está bien envuelto en eso. Ujú. Que quizás eso, pues, por lo menos en el momento, es lo mejor que pueden hacer. Sí, por lo menos es una supervisar y lo mismo ocurrió en Detective Pikachu. Muchos hablaban de la supervisión pues se tienen que ver los personajes de cierta forma, tienen que ver parecerse el mundo, aunque la historia sea, pues pueden hacer la historia que quieran, pero el mundo tiene que ser Pokémon. Y eso es otra cosa que también yo creo que ha ayudado a Marvel, que Marvel tiene a Kevin Feige que está al tanto de... Él dirige básicamente todo ese universo. Y al tener esa persona que está pendiente a todos esos detalles, pues quizás que tienen esa uniformidad. Y en el caso pues ya vimos lo que ocurrió con Sonic, que han decidido atrasarla y cambiar el diseño. Vamos a ver pues cuál es el resultado. Todavía no lo conocemos, pero más allá de eso, la próxima página, existe una percepción de los videojuegos, ¿no? Y que gamers no solamente son una sola persona, también existen diferentes tipos de jugadores y diferentes intereses. Aquí y también, ajá, por ejemplo, percepción, las películas animadas de por sí ya también tienen obstáculos en ocasiones a Ujú. ser reconocidas normalmente por el hecho de que simplemente son animadas, a pesar de que las historias son sobresalientes. Ah, el año pasado Spider-Verse, una de las películas más sobresalientes, sí, y encontró obstáculos al ser reconocida simplemente por el hecho de que era animada. Ujú. Que muchos dudaban hasta que lograra ganar el Oscar simplemente porque los votadores no se han familiarizado con ese tipo de películas. Y pues, eso es uno de los asuntos de percepción problemáticas. Um, lo otro es cuáles son los juegos populares, ¿no? Y cuáles son pues que quizás alguna compañía diga voy a adaptar esta propiedad simplemente porque es popular, lo que yo dije de Call of Duty, etcétera, y no toma en consideración que el concepto que no sea genérico y que no pues que logre tener eh, ideas que sirvan para crear una historia interesante. Y, pero aquí es un conflicto porque si te vas con una propiedad que es totalmente desconocida, entonces pues pierdes la oportunidad de tener un público ya establecido. Ujú. Pero, y pues ya mencioné la percepción de qué son los gamers. A veces vemos identificados de una forma y eso no es correcto necesariamente porque personalmente yo, a pesar de que tenemos un canal discutiendo videojuegos bien raro, me veo identificado con las representaciones de lo que es un gamer en Ujú. sí. Y ese es uno de mis propios conflictos internos que tengo de que yo digo, me gustan los videojuegos, pero bien pocas ocasiones veo como que lo que está diseñado para gamers esté diseñado para mí. Y yo como que, y pues hay que tener en consideración que pues, eso no, y muchas películas que han sido sobresalientes, que incluyen elementos de videojuegos, han sido como Scott Pilgrim vs. The World, ¿cómo se llama? Wreck-It Ralph y cosas así, Mm. que no están directamente relacionadas a una propiedad, sino que han homenajeado correctamente o utilizado correctamente los elementos de los videojuegos. Pues aquí es un resumen más o menos de los problemas que hemos visto. Obviamente, primero es la época, unas películas adaptadas como en los 90, todavía los videojuegos eran otra cosa o eran percibidos como otra cosa en aquel momento.
Ya vimos la selección de la propiedad, identificación de la trama versus la historia, el talento envuelto, adaptación, pues la adaptación, el proceso y las expectativas que conlleva eso, la percepción. Y último, los problemas relacionados más allá que son inevitables, yo diría, en ocasiones que surgen con cualquier tipo de película. Ujú. Que ya eso es, pues, más difícil de predecir. Y especialmente ahora que hay tantos efectos y tanta cosa, toma mucho tiempo la producción. Paso al próximo. Sí. Y no solo eso, sino, ¿sabes? El conflicto en cuanto a las ideas de producción, etcétera. Mm. Um, Recientemente vimos al menos un éxito y recibió críticas mayormente positivas, pero aún así yo diría que hubo un cierto cynicismo en las críticas. Yo vi, es verdad que la historia no es la mejor en ocasiones, especialmente la última parte, pero yo diría que hay bastante en esta película que porque la coloca en el lado positivo de, del Rango. Y pues a pesar de que tuvo críticas que no todas eran positivas, logró por lo menos tener un éxito mayor al que todas las otras que hemos visto anteriormente. Ujú. Así que Para mí personalmente, quizás la mejor de las películas que han hecho. objetivamente yo diría que sí, por el mundo se ve correcto. Entonces, la adaptación fue genuina y tuvo problemas de historia, pero el resto yo diría que estaba bien logrado. Ujú. Y yo no soy súper fan de Pokémon. Me ha gustado y he jugado algunos de los juegos, pero no he seguido la serie bien fiel. Y yo realmente no tenía mucha expectativa. Al principio hasta no me gustaban mucho los diseños. Cuando los vi los sentía extraños. No sé, los Pokémon así medio realísticos. Pero finalmente cuando la vi, pues me ganó. Y para no extendernos demasiado, pues el futuro todavía, a pesar del éxito de Detective Pikachu y de ver cómo, pues, quizás correctamente adaptar ciertos elementos, el futuro todavía sigue igual de incierto. Ya mencionamos a Sonic y pronto también está Monster Hunter, que como mencionamos también es dirigida por Paul Anderson, que pues no inspira demasiado confianza, pero y también vemos el caso de pronto de Uncharted con Tom Holland, que también ha estado en producción por mucho tiempo. Um, y pues como mencionamos como otros proyectos extraños como adaptar una película de Tetris o otro caso también. Hay una película nueva de Doom, si no me equivoco, que Había incluso escuchado algo. también la compañía, ¿quién es el dueño de sí de Doom? Creo que sí, ¿no? Tampoco está de acuerdo con la misma, y sin embargo la están haciendo. Me imagino por algún acuerdo previo Ujú. de la propiedad. Así que De esos acuerdos que hacían en ese tiempo. Toma la propiedad y haz lo que tú quieras. sí. Pero, ¿cuánto tiempo llevamos? 48 minutos. Ok, pues para lo último, ¿qué película en sí tú te gustaría ver adaptada correctamente? ¿Qué videojuego te gustaría ver adaptado correctamente en película? Uno que cuando pienso en eso, rápido pienso en God of War. Oh, sí. Este, la, yo pienso que es un concepto que si lo hacen bien, haría una serie perfecta de películas y pues al ser basada en la mitología, creo que puede trasladarse bien al cine. Este, la cuestión es como tú dices, no solamente tomar el juego y convertirlo en una película, sino adaptar los elementos esenciales y darle un toque diferente también, porque yo personalmente pienso como si yo estoy jugando, por ejemplo, un juego como Charger, un juego que es bastante cinemático, y si simplemente toman eso y lo convierten en una película, yo no quisiera verlo necesariamente, porque para eso yo lo juego. So, tienen que siempre darle algún toque diferente. Que, pues, claro, teniendo en cuenta, ¿verdad? No,
mantener ese respeto por el material. Así de repente es la que... Halo es otra, y creo que Lo hace han tiempo la intentado. están, Lo han pero... intentado. Incluso la que iba a ser Halo se convirtió en District 9 mm, en una ocasión. Por eh, cuestión de que el presupuesto necesitaba, era demasiado. Pero yo creo que con la tecnología ha ido avanzado lo suficientemente. Lo único que ya Halo, pues, es popular, pero no es. Yo diría que para aquella época era un poquito más. sí. No estamos como en los tiempos de Halo 2, que ese fue un evento. Sí, por eso. Tiene que haber un resurgir un poquito para ver si alguien se motiva a bregar con el proyecto. Otra que tenía potencial, BioShock, pero también tenía problemas de la cuestión del presupuesto, según yo Yo recuerdo. diría, esa es buena idea, pero esa sí que yo creo que sería bien complicada, porque es básicamente, pues, bajo agua y eso conlleva demasiado, ay, demasiados escenarios que había que adaptar, etcétera. Pero no es mala idea, es cierto. Para mí, las mías son más extrañas porque para mí, obviamente existió y no creo que vuelva a ocurrir, pero por el hecho de que Final Fantasy Spirits Within por poco que causa la ruina de la compañía, pero adaptar Final Fantasy VI a los Lord of the Rings, tres Mm, películas épicas, o al menos dos, pero de 3 horas cada una, sería ideal para mí, porque de los juegos de Final Fantasy yo diría que es el más que es como que basado como un setting de fantasía en sí, más un poquito más que se puede, más aceptable, quizás más accesible a las personas comunes, ¿no? Porque ya comparte ciertos elementos con otros dentro del género. Y aún así es uno de los villanos más, más intimidantes y que logra tener éxito el villano. Sobre la segunda o la tercera parte sería después de que logra ganar a lo Thanos, básicamente. ujú. Sería, sería alguna idea así también. Um, obviamente en el universo cinemático de Nintendo. Y que en este caso no tendría que ser como Marvel, que todas tengan que estar conectadas todo el tiempo. Porque ellos pueden hacer como de por sí en Smash Bros. Ellos como que viajan de sus propios universos, ¿no? Que no es que tienen que estar conectados Ajá. inmediatamente, pueden hacer una película después en el futuro que los combina todos y simplemente porque sí, con cualquier explicación, no tiene que ser, no tienen que estar conectados directamente porque son bastante diferentes a veces los universos. Ujú. Aparte de eso, el sueño que no va a ocurrir tampoco porque es una propiedad muy extraña, sería No More Heroes, porque es básicamente Scott Pilgrim, pero violento, mucho más sangriento. Sí. Y por el momento, pues, este es el final de la discusión. Si tienen algunos otros comentarios sobre cuál es su opinión sobre las películas de videojuegos o cuál película desearían ver cuál videojuego desearían ver adaptado en una película en el futuro, pues lo pueden dejar en la sección de comentarios. Pero por el momento, pues nosotros somos Crossfire Familia. Síganos, suscríbanse al canal, especialmente si lo pueden. Y síganos en las redes sociales. Pero por el momento, pues eso es todo. Y gracias por acompañarnos.